Esa tarde, pues siempre agradecida, me gusta decir eso, con el Señor de poder tener la oportunidad de leer su palabra en la Biblia, meditar en ella y aprender de ella. Así que de inmediato quiero que vayamos al tema de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre tengo todo lo que necesito. Ese es el tema de esta hora. Y fíjense que estaba recordando, tal vez ustedes también al momento que les comparta, de una publicidad que existía hace algunos años de una tarjeta de crédito. Y ellos usaban una frase que decía así: hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe. Y ahí decía el nombre de la tarjeta. Y es que es una realidad, hay necesidades que tenemos y que no se pueden pagar ni con todo el dinero de este mundo. Personas famosas incluso han expresado frases que revelan esta verdad que cala. Una de esas personas fue una persona conocidísima, él ya falleció, Steve Jobs, quien fue el creador de Apple. Y cuando él estuvo hospitalizado por su enfermedad terminal, él dijo esto: ¿cuál es la cama más cara del mundo? Y él contestó: es la cama del hospital. Porque usted, si tiene dinero, puede contratar a alguien que pueda conducir su coche. Pero usted no puede contratar a ninguna persona para que lleve su enfermedad en lugar de usted, sino que usted la tiene que llevar. Y eso es cierto. Entonces, pues, ¿cómo resolvemos esas necesidades tan profundas? Necesidades como descanso, nuevas fuerzas, guía, confianza, protección, sanidad, bondad, por mencionar algunas cosas que no se pueden comprar con dinero. Si yo le doy esta lista de necesidades a una persona y le digo, vaya y consígame esto, puede ir al supermercado o a una farmacia o a una ferretería. En ninguno de estos lugares va a encontrar estas cosas. ¿Y será que nosotros tenemos alguna posibilidad de decir con convicción sincera que tengo todo lo que necesito? Es insólito, ¿no? Parece así como, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Y saben qué? Esta es una declaración enunciada por un personaje bíblico muy famoso, muy conocido. Esto lo escribió el rey David. Y la pregunta que yo me hacía es, bueno, ¿y en qué se basa David para poder decir que él tiene todo lo que necesita? ¿Por qué él tenía esa convicción y esa firmeza de poder decirlo? Y quiero pedirles que me acompañen a leer en el Salmo 23. Es un salmo famosísimo, muy conocido, muy utilizado, que en su primer versículo dice así: el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Y yo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Si ven, aquí tenemos una afirmación contundente. David dice, el Señor es mi pastor. Y en esa segunda parte, él dice, como resultado de esta condición, yo tengo todo lo que necesito. Entonces, lo segundo, el tener todo lo que necesito, viene como una consecuencia, un resultado de que yo tenga la condición inicial. Es, el Señor es mi pastor. Y esa palabrita, esa pequeña palabra, mi, hace una enorme diferencia. Si nosotros vamos a buscar esta palabra y lo que dice la Real Academia Española, dice que es una forma del determinante posesivo de primera persona del singular. Indica que el nombre al que acompaña pertenece, se relaciona, está asociado, etcétera, con la persona que habla o escribe. Para decirlo en palabras sencillas y en poquitas palabras, lo que indica es posesión de algo. Por ejemplo, este es mi vehículo, este es mi carro, o este es mi computador, mi cámara, etcétera. Entonces, para que David dijera estas palabras, él lo dice en términos de
El Señor es mi posesión, es mi pastor, es mío. Son términos posesivos. Él no dice, el Señor será mi pastor el otro año o el otro mes o mañana. O estoy considerando, ¿verdad? Si quiero que Él sea mi pastor. O no dice tampoco que es el pastor de su papá o del vecino o de los otros pastores. David es muy claro diciendo que es una condición presente, es ahorita, en el hoy y es de manera permanente. El Señor es mi pastor. Así que David se pone en la condición de oveja, se identifica como oveja, él también era pastor de ovejas, y luego relaciona al Señor como ese pastor para él mismo. Así que David, ¿quién mejor que David para entender lo importante? Que un pastor es para una oveja. David sabe de primera mano que si el pastor no está ahí, es imposible para la oveja que sobreviva. Quiero contarles que escuché una anécdota impactante acerca del comportamiento de las ovejas. Hace unos años, unos pastores en Medio Oriente que tienen este oficio de pastor de manera cotidiana, todos los días, ellos dejaron sus rebaños, fueron a desayunar y cuando estaban en eso comiendo, empezaron a ver una catástrofe con mucho asombro, no podían creerlo, pero resulta que una oveja saltó por un acantilado, luego otra le siguió y otra, hasta que se tiraron 1,500 ovejas, 1,500, de las cuales murieron 450 porque fueron las primeras que recibieron el impacto y luego todo el peso del rebaño que saltó a continuación. Eso es increíble y así como no lo puedo ni creer. Y podemos ver que que las ovejitas son animalitos que no tienen discernimiento, ellos realmente no reflexionan, son bien asustadizas y literalmente ellas siguen a la oveja que va adelante sin discernir, sin comprender, sin evaluar qué es lo que está haciendo ni para dónde va. Y pensar que los humanos podemos ser así. Parece increíble, pero muchas veces vamos por el mundo como ovejas sin pastor. Nada más vamos pasando la vida. No tenemos discernimiento ni de nuestro propósito, ni para qué fuimos creados, ni, etcétera. Estamos ajenos incluso al peligro tan grande que hay en este mundo. Y vamos saltando a la eternidad sin el Señor, lejos de Él, por falta de discernimiento, por orgullo, por tantas otras razones. Mateo registró las palabras del Señor en su evangelio, en el capítulo 9:36, cuando el Señor dijo que Él vio a las multitudes y les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y sin embargo, esa condición no es algo que tengamos que permanecer así. Cristo abrió un camino nuevo para quienes reciben las buenas nuevas de salvación. Cuando el buen pastor se hace cargo, Él transforma la vida, transforma a aquellos que le pertenecen. Su evangelio en Juan dice así, capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y el verso 28 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, no es una condición como seres humanos en la que tengamos que permanecer. Podemos salir de ahí y podemos tener una nueva vida con ese nuevo pastor. Entonces, volviendo al Salmo 23, en los versos siguientes, del 2 al 6, podemos ver que hay una lista de necesidades que el Señor ha suplido para David. Y también esas necesidades el Señor las puede suplir para todos aquellos que Él se convierta su pastor, su buen pastor. Y vamos a leerlas porque realmente es una bendición ver todo lo que viene a raíz de ser parte de este redil y que el Señor sea ese buen pastor. Y dice así, verso 2. En verdes prados me deja descansar.
Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Y vamos leyendo los siguientes versos. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré para siempre. Leí de los versos 2 al 6 con la Nueva Traducción Viviente. Y vemos que estas maravillosas necesidades son suplidas. Más que maravillosas necesidades, sino maravillosa la forma en que son suplidas, porque en Él, en ese buen pastor, hay descanso, hay confianza, hay dirección para vivir correctamente, hay disfrute de su presencia, de su aroma, hay protección, hay provisión, hay ánimo, hay bendiciones desbordantes hasta que alcanzan a otros, hay amor inagotable, hay un hogar eterno. Cosas, todo aquello que el dinero no puede comprar. Y lo encontramos en este buen pastor que entregó su vida entera para salvarnos y lo hizo por medio de un gran sacrificio, un sacrificio supremo, soportando vergüenza, oprobio y un dolor sin medida. El Señor dijo de sí mismo en el Evangelio de Juan, quedó registrado, capítulo 10, verso 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Él no sale corriendo como los que son asalariados, que eso sigue diciendo. Él se queda, enfrenta, salva, redime y hace todo lo posible por cambiar nuestra condición, por transformarla. Ese es nuestro buen pastor. Así que esta tarde yo quiero dejarles esta pregunta para que la consideren, cada quien en su interior haga esta reflexión. ¿Quién es mi pastor? ¿Es el Señor mi pastor? ¿He venido a Él? Meditemos esa pregunta y consideremos si en verdad pertenecemos a ese buen pastor. Si Él es nuestra fuente para suplir todo lo que necesitamos, todo aquello que, como vimos, ni el dinero, ni una tarjeta de crédito con límite o sin límite, digámoslo así, puede comprar. Y si da la casualidad que descubrimos, nos enteramos, se nos revela que nosotros no habíamos entendido lo que implicaba pertenecerle a este buen pastor, entonces pidámosle que nos haga parte de su rebaño. Acerquémonos a Él con arrepentimiento, con humildad de corazón y pidámosle que sea nuestro buen pastor. Porque vemos la lista, vemos que la condición de que Él sea ese buen pastor, mi buen pastor, traerá un resultado que es todo lo que realmente queremos, necesitamos, más allá de las cosas tangibles y demás que también Él suple. Entonces, les dejo con esta reflexión y agradecida por la atención que han tenido para esta palabra y orando que el Señor pueda recordársela durante la semana para que puedan ver y reflexionar si ya son parte de este redil. Bendiciones para todos.